El número que guardas en tu billetera puede cambiar tu destino financiero, no por superstición, sino por ley. Porque todo número es una vibración, una palabra silenciosa que el universo entiende. Y cuando aprendes a usarlo con conciencia, esa cifra se convierte en una llave que abre puertas invisibles. Florence Scovel. Shin lo sabía. Hace más de un siglo enseñaba que cada símbolo material es un reflejo de una verdad espiritual, que lo que colocas cerca de tu dinero vibra con él y se vuelve una orden para la sustancia invisible. No hablaba de magia, hablaba de exactitud divina. Ella afirmaba que el universo está tejido en números y que cada número representa una idea creadora. El 1, el origen. El 3, la manifestación. El 7, el cumplimiento. Y que cuando un número se asocia con tu fe, deja de ser un simple signo para transformarse en un canal de poder. Por eso, hoy vas a conocer el secreto del número que Florence llamaba el sello del cumplimiento perfecto. Un número que actúa como recordatorio silencioso de que la abundancia ya está cumplida, no pendiente. No es un amuleto, no es suerte, es una fórmula espiritual. Y cuando la aplicas correctamente, el dinero empieza a obedecer a tu vibración, no a tus esfuerzos. Quédate, porque te revelaré cómo elegir tu número de poder, cómo activarlo y por qué nunca debes contarlo a nadie. Este conocimiento no es para presumir, es para sellar. Cuando entiendas la ciencia espiritual detrás de este acto tan simple, verás que no se trata de guardar un papel en tu billetera, sino de guardar una orden en tu conciencia. Y cuando lo hagas con fe, ese número dejará de ser un símbolo y se convertirá en tu firma vibracional ante el universo. Pero antes de comenzar, te voy a contar el caso de una mujer que descubrió por sí misma el poder de un simple número. Florence Scovel Shinn solía relatar la historia de una de sus alumnas, una mujer llamada Evelyn, que durante años vivió en una montaña rusa financiera. Ganaba dinero, pero nunca lograba retenerlo. Cada vez que parecía avanzar, algo imprevisto la obligaba a volver al punto de partida. Había probado afirmaciones, oraciones, incluso rituales de prosperidad, pero nada parecía funcionar de manera duradera. Cuando acudió a Florence, estaba desesperada. Le dijo, con lágrimas en los ojos, que sentía como si el dinero la evitara. Florence la escuchó en silencio, y luego le hizo una pregunta que cambiaría su vida. Le preguntó, ¿qué imagen tienes del dinero en tu mente? Evelyn se quedó en blanco. Nunca había pensado en eso. Solo sabía que lo necesitaba, pero no podía retenerlo. Florence le explicó que el dinero, al igual que toda energía, necesita un molde claro y una dirección exacta. Le dijo que cada palabra, cada pensamiento y cada símbolo material que usamos tiene una vibración, y que si quería estabilizar su flujo de abundancia, debía crear una imagen concreta que representara el cumplimiento perfecto, algo que le recordara cada día que la ley divina ya estaba actuando a su favor. Entonces Florence le habló del poder de los números. Le explicó que el 7 representaba el ciclo completo de la creación, el punto donde la semilla ya ha dado fruto. Le pidió que escribiera el número 7 en un pequeño papel y lo colocara dentro de su billetera, junto a la palabra cumplido. Pero había una condición. No debía contarlo a nadie, ni siquiera a sus seres más cercanos. Evelyn obedeció. Dobló el papel con cuidado y lo guardó en secreto. Durante las primeras semanas no ocurrió nada visible, pero algo dentro de ella empezó a cambiar. Dejó de sentir ansiedad, comenzó a pagar sus cuentas con gratitud, y cada vez que abría su billetera, sentía una calma nueva, como si supiera que todo estaba bajo control. Un día, de manera inesperada, recibió una llamada. Era un antiguo empleador que le ofrecía dirigir un proyecto que había estado detenido durante meses. El pago era exactamente la suma que ella había visualizado cuando escribió el número. No un centavo más, ni uno menos. Florence le explicó que no fue el papel el que atrajo el dinero, sino el acto consciente de sellar un decreto. El número se había convertido en una firma vibracional
que le recordaba que la abundancia ya estaba cumplida. Ese recordatorio diario eliminó la vibración del miedo y permitió que la ley actuara sin interferencias. Después de eso, Evelyn mantuvo el mismo papel en su billetera por el resto de su vida. Nunca habló de él, nunca lo mostró. Decía que no necesitaba volver a escribirlo, porque la energía del número se había grabado en su mente y en su fe. Florence contaba este caso como una lección sobre el poder de los símbolos. Decía que los números son la forma más pura de orden divino, y que cuando los usas con conciencia, se convierten en herramientas de manifestación exacta. No porque tengan magia, sino porque alinean tu mente con la frecuencia del cumplimiento. Esta historia no es sobre superstición, es sobre precisión espiritual. El número no crea abundancia, tú la creas al darle significado. Pero el símbolo actúa como una antena que mantiene tu mente enfocada, sin desviaciones. Así funciona la ley. Lo que reconoces, se fortalece. Lo que sellas con fe, se cumple. Y lo que proteges con silencio, florece con fuerza. Ahora verás cómo aplicar esto en tu vida con el conocimiento que descubrirás a continuación, donde aprenderás a usar el número como un canal sagrado entre tu palabra y tu prosperidad. Porque no se trata de guardar un papel, sino de sostener una vibración. Y esa vibración, cuando es constante y silenciosa, lo cambia todo. Empecemos. Capítulo 1. El número como vibración creativa. Nada en el universo es al azar. Todo vibra con una frecuencia exacta. Cada palabra, cada sonido, cada pensamiento y cada número transportan una energía específica que obedece a la ley de correspondencia. Esa es la razón por la que los antiguos sabios decían que Dios creó el mundo a través de la palabra, porque la palabra es sonido, y el sonido es número en movimiento. Florence Scovel Shinn enseñaba que la vida es matemática divina, perfecta, equilibrada y justa. No existe un solo átomo fuera de orden, ni una sola vibración que no responda a una frecuencia precisa. Y cuando un ser humano aprende a hablar, pensar y actuar en armonía con esa matemática espiritual, todo en su realidad se alinea con exactitud. Los números no son simples signos para contar. Son símbolos vivos de energía creativa. Representan ideas espirituales en forma concreta. El 1 es origen, el 2 es unión, el 3 es manifestación, el 4 es estabilidad, el 5 es expansión, el 6 es armonía, el 7 es cumplimiento y el 8 es flujo infinito. Cada uno encierra una instrucción, un mandato, un estado vibracional que el alma puede activar conscientemente. Florence afirmaba que los números son palabras silenciosas. Cuando los miras, no los escuchas, pero tu mente sí. Tu subconsciente interpreta cada número como una orden. Por eso, un número puede despertar una energía dormida. Puede recordarte algo que tu mente consciente ha olvidado, como la certeza de que ya estás sostenido por la abundancia divina. Ella solía decir que cada persona vibra con una frecuencia particular y que su dinero responde a esa frecuencia como un espejo. Si vives en ansiedad, el dinero se mantiene inquieto. Si vives en calma, el dinero se estabiliza. Y si tu mente sostiene un símbolo de perfección, tu economía comienza a reflejar orden. El número actúa como un ancla energética que le da dirección a tu conciencia. Cuando eliges un número con intención espiritual, no estás buscando suerte, estás emitiendo una orden. Es un decreto silencioso. Y el universo no ignora los decretos, los cumple. Por eso, colocar un número en tu billetera no es superstición, es disciplina vibracional. Es un recordatorio constante de que tu dinero está bajo ley, no bajo azar. Florence explicaba que todo en la naturaleza obedece patrones numéricos. Las flores, los planetas, los ciclos del cuerpo humano, incluso la forma en que respiras. Todo responde a una secuencia perfecta. Si observas una concha marina o un girasol, verás que siguen la espiral dorada, la misma proporción divina que está presente en tu ADN. Cuando alineas tu mente con esa precisión,
el caos desaparece. Porque donde hay orden vibracional, no hay pérdida, ni carencia, ni confusión. Ella enseñaba a usar los números como afirmaciones silenciosas. Le pedía a sus alumnos que eligieran un número que representara lo que deseaban manifestar y lo sostuvieran mentalmente con fe. Les decía que no bastaba con escribirlo, debían sentirlo, porque la vibración del número se activa cuando se le une emoción. Imagina por un momento que tomas un pequeño papel y escribes el número que representa cumplimiento. Lo doblas con cuidado, lo guardas en tu billetera y declaras internamente que ese número no es solo una cifra, es una orden viva. Cada vez que lo recuerdas, tu mente se sintoniza con esa frecuencia de perfección. No importa cuánto tengas en el banco, ese símbolo te recuerda que la ley del suministro ya está operando. Florence insistía en que la clave estaba en la intención. No se trata de copiar el acto, sino de comprender su propósito. Porque el universo no reacciona al gesto, sino a la energía que lo acompaña. Si escribes un número con miedo o con expectativa, estás vibrando en carencia. Pero si lo haces con certeza y gratitud, estás vibrando en autoridad. Y la autoridad es la frecuencia que mueve la sustancia. El número es una forma de lenguaje espiritual. Habla sin palabras. Cuando lo miras, la mente reconoce un patrón, y ese patrón ordena la energía. Así como una melodía armoniosa puede calmar el corazón, un número sostenido con fe puede calmar tu relación con el dinero, porque le devuelve dirección y coherencia. Florence decía que el número correcto se revela cuando tu mente está quieta. No debes buscarlo con ansiedad, sino dejar que llegue a ti. A veces aparece repetido en un recibo, en una hora, en un sueño o en una página. Cuando lo sientas, sabrás que es tu señal. No porque sea mágico, sino porque resonará con tu frecuencia interna. Ella también explicaba que los números tienen poder porque condensan una idea en una forma exacta. Una palabra puede tener muchas interpretaciones, pero un número es absoluto. No tiene ambigüedad. Y esa precisión le da fuerza espiritual. Por eso, cuando asocias un número con una intención, le das al universo una instrucción clara. En una de sus charlas, Florence mencionó que una mujer le preguntó si colocar un número en la billetera realmente podía atraer prosperidad. Florence respondió que no atrae, ordena. Porque la abundancia no viene de afuera, emana de la conciencia. El número simplemente alinea tu mente con la ley del orden divino, y el orden produce resultados. La vibración del número funciona como un canto silencioso. Mientras tu billetera está contigo, ese símbolo vibra en tu campo energético, recordándole a tu mente que el suministro está asegurado. Es un acto de programación espiritual, y esa programación actúa sin que debas repetir afirmaciones todo el día. El símbolo sostiene la frecuencia por ti. Florence insistía en que lo más importante no es qué número elijas, sino cómo lo sostienes. Si lo llevas con miedo, no funciona. Si lo llevas con fe, se activa, porque el número no tiene poder en sí mismo, lo recibe de tu certeza. Es como una lámpara, necesita la corriente de tu fe para iluminar. El número también entrena tu subconsciente. Cada vez que lo recuerdas, refuerzas una idea. El dinero está bajo ley, no bajo suerte. Esa repetición mental crea nuevas rutas neuronales, nuevas creencias. Y pronto comienzas a actuar, decidir y hablar desde la abundancia. Esa es la verdadera reprogramación espiritual. Enseñar a tu mente lo que debe creer. Florence veía el uso consciente de los números como una práctica sagrada, no como un truco. Decía que quien entiende la matemática divina deja de vivir en el azar. Empieza a ver patrones donde antes solo veía problemas. Empieza a reconocer que incluso las aparentes pérdidas son reajustes de una ecuación mayor. Cuando guardas un número en tu billetera con fe, estás haciendo una declaración silenciosa al universo. Estás diciendo, mi abundancia ya tiene orden, mi economía ya tiene frecuencia, mi mente ya está en armonía con la fuente. Y el universo, que no puede resistirse a la claridad,
responde, porque la ley no distingue entre lo grande y lo pequeño. Cada pensamiento es una ecuación en movimiento. Cada número escrito con intención se convierte en una coordenada que guía la energía hacia su cumplimiento. Así es como comienza el despertar del número sagrado, no con superstición, sino con conciencia, no con deseo, sino con dirección. Y cuando comprendes esto, dejas de pedir que el dinero llegue. Empiezas a ordenar que se manifieste en armonía con la ley perfecta que lo gobierna todo. El número que eliges se convierte en un puente entre tu palabra y la sustancia. Y cada vez que lo recuerdas, el universo te responde, porque ha reconocido tu vibración. Esa es la esencia del poder numérico que Florence Scovel Shinn enseñaba, y el primer paso para activar la riqueza silenciosa que duerme en tu interior. Capítulo 2. El número que representa la totalidad. El universo no se mueve por azar, se mueve por leyes exactas. Y cada una de esas leyes está escrita en lenguaje numérico. Los antiguos sabios lo sabían, y Florence Scovel Shinn también. Decía que los números son las huellas del pensamiento divino, la manera en que la mente universal organiza la creación. Entre todos los números, hay uno que representa el cumplimiento perfecto, la totalidad, el punto donde nada falta ni sobra. Ese número es el 7. Florence lo llamaba el número del descanso divino, porque 7 son los días simbólicos de la creación, el ciclo completo donde la palabra se hace carne y el espíritu descansa en la obra terminada. No es casualidad, es una clave universal. El 7 representa la perfección manifestada, el estado en que lo invisible ya se volvió visible. Por eso, usarlo conscientemente como símbolo de abundancia no es superstición, es sabiduría. Cuando colocas el número 7 en tu billetera, no estás guardando un talismán, estás anclando una verdad. Le estás diciendo al universo y a tu mente que todo lo que necesitas ya está cumplido. Es un recordatorio silencioso de que la creación no está en proceso, está terminada. Lo que parece esperar solo está desplegándose en tiempo perfecto. Florence enseñaba que el error del ser humano es seguir orando como si algo faltara. Mientras sigas pidiendo, la ley entiende que no tienes. Pero cuando declaras que ya está cumplido, la ley se mueve para confirmarlo. El 7 simboliza ese cumplimiento, representa el fin de la búsqueda y el inicio del disfrute. Ella relataba que una de sus estudiantes había luchado por años para mantener su negocio. Siempre temía no tener suficiente, y su mente vivía en tensión. Florence le pidió que escribiera el número 7 junto a la palabra hecho y lo guardara en su billetera. Le explicó que debía verlo como el sello de su obra cumplida. Le dijo que cada vez que lo recordara, respirara profundo y agradeciera como si todo estuviera resuelto. La mujer obedeció, y poco después comenzó a notar pequeños milagros. Clientes nuevos, deudas pagadas, puertas abiertas. Su negocio prosperó sin esfuerzo. No fue el papel, fue la conciencia del cumplimiento. Florence decía que el número 7 funciona como un cierre vibracional. Es el punto donde la energía deja de moverse en ansiedad y empieza a moverse en gratitud. Porque la gratitud es la frecuencia de quien sabe que todo ya está dado. Si repites el 7 con fe, estás diciendo al universo que tu decreto ya fue escuchado y que ahora solo esperas verlo florecer. En la enseñanza de Florence, el 7 también representaba descanso mental. Decía que después de decretar, debes entrar en reposo interior, sin dudas ni temores. Como el creador que, tras hablar, observa la manifestación con serenidad. Por eso, el número 7 en tu billetera no es solo símbolo de abundancia, es recordatorio de paz. Te enseña a dejar de luchar y a confiar en el orden invisible que sostiene todo. La energía del 7 también se asocia con la confianza en los ciclos. Nada llega antes ni después. Todo llega cuando la ecuación divina está completa. Si intentas forzar el resultado, interrumpes el proceso. Pero si confías, permites que la ley actúe con precisión. Guardar el número 7 es una manera de decir, renuncio a la ansiedad y abrazo la certeza. Florence no creía en amuletos
Creía en activadores de conciencia. Decía que los símbolos solo son poderosos cuando la mente los llena de significado. Por eso, el papel con el número no vale nada si lo guardas por miedo o expectativa. Pero si lo guardas con comprensión y amor, se convierte en un canal de energía divina. El poder está en la intención. Ella también explicaba que el número 7 era un espejo de la fe madura, la que no necesita ver para creer. Quien confía en esta ley, deja de mirar la apariencia y empieza a sentir la verdad. Cada vez que ves ese número, recuerdas que tu riqueza no se está formando, ya existe en el plano espiritual. Solo estás permitiendo que aparezca en forma visible. Hay una razón más profunda para no revelar el número ni mostrarlo. El 7 representa lo completo, y lo completo no necesita validación. Compartirlo antes de tiempo debilita su energía, porque lo expone a las vibraciones ajenas de duda o curiosidad. Florence insistía en el secreto sagrado. Decía que lo que se protege en silencio florece con más fuerza. Por eso pedía que el número se mantuviera oculto, guardado como un tesoro entre el corazón y la conciencia. Para aplicar esta ley, limpia tu billetera, saca todo lo que simbolice deuda o escasez y deja solo lo que represente gratitud. Escribe el número 7 en un papel, agrega la palabra cumplido y guárdalo doblado en el lugar donde guardas tu dinero. No lo muestres, no lo expliques, no lo justifiques. Cada vez que toques tu billetera, di internamente gracias, porque todo ya está hecho. Esa es la clave vibracional. Hazlo con serenidad, sin expectativas forzadas. El universo no responde a la prisa, responde a la certeza. Si mantienes tu mente en la vibración del cumplimiento, la ley se encargará de llenar cada espacio con abundancia. Puede ser un nuevo ingreso, una oportunidad inesperada o simplemente la sensación de paz que antecede a todo milagro. Florence enseñaba que cuando el alma alcanza la vibración del 7, entra en reposo creador. Ya no duda, ya no teme, ya no necesita controlar. Simplemente confía y observa. Esa actitud no es pasividad, es autoridad. La fe más alta no grita, descansa. Y ese descanso es el terreno fértil donde florece la riqueza. Recuerda, el número no crea prosperidad, la revela. Su función es recordarte que el proceso ya está completo, que la semilla de tu abundancia fue sembrada hace mucho y que ahora solo debes permitirle brotar. Cada vez que veas ese número, repite mentalmente: todo está cumplido en orden divino. Esa frase es un puente entre la mente y la sustancia. El 7 es la vibración del cumplimiento, y quien vibra en cumplimiento ya no persigue, recibe. Esa es la ley que Florence Scovel Shinn enseñaba, una ley tan simple y tan exacta que solo puede ser comprendida por quien se atreve a creer sin mirar la apariencia. Guarda el número, bendice el silencio y confía. Porque cuando lo haces, tu economía, tus oportunidades y tu vida entera comienzan a alinearse con la perfección divina que nunca falla. Y cuando lo veas cumplido, sabrás que no fue un número el que atrajo el milagro. Fue tu fe convertida en orden. Capítulo 3. La billetera como altar de energía. Tu billetera no es solo un objeto donde guardas dinero. Es un altar silencioso que sostiene la vibración de tu relación con la abundancia. Todo lo que pones dentro de ella habla de ti. Le dice al universo cómo te sientes frente al dinero, qué crees posible y qué energía estás sosteniendo. Por eso Florence Scovel Shinn enseñaba que antes de querer más dinero, debías santificar el lugar donde lo guardas. Ella decía que el dinero es una energía viva, sensible, obediente, que responde al ambiente en el que descansa. Si tu billetera está desordenada, llena de papeles viejos, recibos de deuda o monedas dispersas, estás transmitiendo confusión. Pero si está limpia, organizada y bendecida, el dinero se siente bienvenido. Y lo que se siente bienvenido, regresa. Florence veía la billetera como un templo portátil, un lugar sagrado que viaja contigo y vibra a tu frecuencia. En su interior no deberías guardar nada que represente miedo o carencia. Cada recibo de deuda es una afirmación silenciosa de escasez.
Cada papel arrugado transmite caos vibracional. Por eso pedía a sus alumnas que dedicaran un día de la semana a limpiar su billetera y hacerlo con conciencia espiritual, no como una tarea, sino como un acto de amor. Les pedía que retiraran todo lo innecesario y que mientras lo hacían dijeran: bendigo mi dinero, bendigo mi flujo, todo lo que sale regresa multiplicado. Porque la limpieza física libera el flujo energético y el orden material refleja el orden interno. Una de sus alumnas, Clara, tenía una billetera vieja, rota y descuidada. Siempre decía que no podía comprarse una nueva hasta tener más dinero. Florence le explicó que esa creencia era el reflejo exacto de su situación. Le dijo que debía tratar su billetera como si ya contuviera una fortuna, que debía reemplazarla por una nueva, aunque fuera sencilla, pero limpia, completa y hermosa. Clara obedeció, y desde ese día su economía comenzó a mejorar. Poco después recibió un ascenso inesperado y un aumento. Florence le dijo: no fue el objeto, fue el cambio de vibración. La billetera se convirtió en símbolo de su nueva conciencia. Cada vez que tocas tu billetera, estás activando una frecuencia. Si lo haces con ansiedad, estás enviando un mensaje de carencia. Si lo haces con gratitud, estás decretando abundancia. Florence decía que el dinero ama la gratitud más que cualquier otra emoción, porque la gratitud es el lenguaje de la fe cumplida. Por eso, cada vez que uses tu billetera, hazlo con respeto. No la tires, no la dejes tirada ni la trates con descuido. Colócala siempre en un lugar limpio, sin amontonarla entre objetos caóticos. Ese gesto físico tiene un significado energético profundo. Le dice a la sustancia del universo que valoras lo que ya tienes y que estás preparado para recibir más. Florence también enseñaba que es importante mantener una intención clara dentro de la billetera. Decía que allí debía haber 3 cosas: una cantidad simbólica de dinero que represente flujo constante, una palabra o frase que declare cumplimiento y un símbolo o número que concentre tu fe. Nada más, porque la energía ama la simplicidad. Lo demás dispersa la frecuencia. Cuando guardas el número elegido, el 7 o el que resuene contigo, no lo haces para atraer, sino para ordenar. Es tu recordatorio de que la abundancia ya está fluyendo. Florence recomendaba escribir también una palabra de poder, como gracias, cumplido o recibido, y mantenerla junto al número. Ese conjunto de símbolos actúa como un circuito cerrado de energía positiva. Ella comparaba la billetera con el corazón. Decía que ambos son recipientes que deben estar abiertos para recibir y limpios para sostener. Cuando el corazón está lleno de resentimiento, el amor no entra. Cuando la billetera está llena de desorden, el dinero no se queda. El mismo principio se aplica en todos los planos. Florence creía profundamente en el poder del entorno físico como reflejo de la mente. Por eso insistía tanto en la belleza, la limpieza y el orden. Decía que la energía de la abundancia no puede habitar en espacios de negligencia. La negligencia es vibración de olvido, y el olvido corta el flujo. Pero la atención amorosa lo reactiva. Una billetera limpia es una afirmación constante de que estás listo para recibir. Es una oración silenciosa que el universo escucha todos los días, incluso cuando no hablas. Cada vez que abres tu billetera y ves el número o la palabra, estás recordando a tu mente que todo está bajo control divino. Esa sensación de calma atrae más prosperidad que cualquier esfuerzo físico. Florence también advertía sobre la costumbre de guardar billetes rotos o arrugados. Decía que el dinero debe ser tratado con el mismo respeto que tratas a un amigo querido. Si lo maltratas, su energía se distorsiona. Si lo cuidas, se multiplica. Enseñaba a alisar los billetes con cariño, a ordenarlos todos en la misma dirección y a bendecirlos antes de guardarlos. No por obsesión, sino por reconocimiento. Lo que bendices, se queda. Una de las frases que repetía era esta: el dinero que bendices hoy volverá a ti mañana en forma multiplicada. Lo enseñaba como una ley matemática, no como superstición.
porque en la vibración de la gratitud se encuentra el imán de la abundancia. También pedía a sus alumnas que nunca guardaran objetos que simbolizaran pérdida, como boletos de gastos pasados o recibos de pagos dolorosos. Les enseñaba a reemplazarlos por recordatorios de abundancia, como una palabra de éxito, una pequeña imagen que les inspirara fe o una frase corta que dijera: todo llega en orden divino. La billetera es un espacio pequeño, pero su campo energético es grande, porque está constantemente en contacto con tu energía corporal. Su vibración se mezcla con la tuya. Si está en desorden, te roba fuerza. Si está limpia y bendecida, te alimenta. Es un símbolo de tu economía interna, de tu confianza en el flujo universal. Por eso Florence decía que cada persona debía tratar su billetera como trata su alma, con cuidado, con fe, con respeto, y recordaba siempre que el dinero no necesita ser llamado desde el deseo, sino desde la autoridad. Cuando toques tu billetera, no pienses en lo que falta, declara mentalmente: todo lo que necesito está cumplido en orden divino. Esa frase reemplaza la preocupación por poder vibracional. Con el tiempo, esa práctica transforma tu relación con el dinero. Ya no lo ves como algo ajeno o inalcanzable, sino como una energía aliada. El dinero se siente reconocido, comprendido, bienvenido. Y como todo lo que se siente amado, regresa multiplicado. Esa es la enseñanza profunda de Florence Scovel Shinn. La billetera no es solo un objeto, es una extensión de tu conciencia. Cada moneda que entra y sale de ella lleva tu vibración. Y si esa vibración está limpia, ordenada y amorosa, el flujo nunca se detiene. Haz de tu billetera un altar de energía y el dinero se convertirá en tu fiel servidor. Capítulo 4. La ley del secreto silencioso. Hay un momento sagrado después de cada decreto, un espacio donde la energía comienza a moverse y el universo organiza la respuesta. Ese momento necesita silencio. Florence Scovel Shinn lo llamaba el tiempo del cumplimiento invisible. Enseñaba que toda palabra pronunciada con fe inicia un proceso vibracional que debe protegerse del ruido mental y de la duda ajena. Por eso insistía: lo que decretes en secreto florecerá con más fuerza. En su enseñanza, el silencio no era ausencia de acción, era una forma de confianza. Florence decía que cuando hablas demasiado de tus deseos, los expones a vibraciones ajenas que pueden debilitarlos. Cada opinión, cada comentario incrédulo, cada gesto de duda, es una energía que interfiere en el campo de tu creación. Lo que está germinando necesita oscuridad, como la semilla que brota bajo la tierra antes de ver la luz. Ella contaba que muchos estudiantes, después de decretar, corrían a compartirlo con entusiasmo, buscando aprobación o validación. Pero al hacerlo, rompían el sello vibracional de su fe. El deseo se convertía en conversación, y la conversación dispersaba la energía. Florence enseñaba que el verdadero creador habla una vez y luego guarda silencio, porque sabe que su palabra ya fue oída. La ley del secreto silencioso también explica por qué no se debe revelar el número que guardas en la billetera. No es superstición, es protección vibracional. Ese número es un código personal, una frecuencia específica que se conecta con tu conciencia. Al compartirlo, lo mezclas con energías ajenas, con pensamientos que no vibran igual. El silencio lo mantiene puro, fuerte, intacto. Florence veía el silencio como un muro de luz. Decía que cuando callas después de decretar, estás rodeando tu manifestación de una barrera invisible que la preserva hasta que florece. En cambio, cuando hablas antes de tiempo, abres grietas por donde se escapa la fuerza creadora. Por eso sus estudiantes aprendían a decretar en privado y a celebrar en silencio hasta que el resultado se volviera visible. Uno de sus alumnos, un hombre llamado Richard, deseaba vender una propiedad. Había intentado por meses sin éxito. Florence le enseñó a escribir el precio exacto que deseaba recibir junto con el número 7 y a guardar el papel en silencio total. Le dijo que no debía mencionarlo a nadie, ni siquiera a su esposa.
Richard obedeció. En lugar de hablar del tema, comenzó a agradecer en silencio como si el trato ya estuviera hecho. 3 semanas después, un comprador apareció ofreciendo exactamente esa cantidad. Florence le explicó que no fue coincidencia, fue correspondencia. Su silencio mantuvo el canal limpio para que la ley cumpliera su trabajo. El silencio tiene una vibración que la mente humana no comprende, pero la sustancia divina, sí. Es el sonido del cumplimiento, la pausa entre la orden y la manifestación. Cuando guardas silencio, estás declarando que confías. No necesitas repetir ni convencer, porque sabes que la energía ya está en movimiento. Florence decía que cada vez que rompes el silencio con duda, vuelves a empezar desde cero. Es como abrir la semilla para comprobar si germina. La impaciencia destruye lo que la fe ya había construido. Por eso, enseñaba a sus estudiantes a mantener el secreto hasta que la evidencia fuera tan clara que ya nadie pudiera contradecirla. Guardar silencio no significa aislarte, significa dominar tu energía. Es un acto de disciplina espiritual. Implica resistir la tentación de buscar aprobación, de hablar por ansiedad, de compartir por emoción. Implica confiar tanto en la ley que no necesitas contarlo. El silencio se convierte en tu oración constante, en tu escudo invisible. Florence explicaba que el silencio también protege de la duda interna. Cada vez que hablas de algo antes de tiempo, tu mente crítica empieza a cuestionarlo. Pero cuando callas, tu subconsciente acepta la orden como definitiva. En la quietud, la fe se fortalece. Por eso decía que el silencio no solo protege la manifestación, también la acelera. Ella comparaba el silencio con el momento antes del amanecer. La noche parece inmóvil, pero la vida está en movimiento. Las raíces crecen, el aire se organiza, el sol se prepara para aparecer. Así sucede con tus decretos. En el silencio, la ley trabaja sin interrupciones. No puedes verla, pero puedes sentirla. El secreto silencioso también honra la humildad espiritual. Cuando hablas demasiado de tus avances, corres el riesgo de caer en la vanidad, y la vanidad interrumpe el flujo. El silencio mantiene la conexión limpia entre tu fe y la fuente. Cuando guardas para ti lo que estás manifestando, demuestras que no necesitas aplausos, solo cumplimiento. Y el universo recompensa esa madurez vibracional con precisión. Practicar el secreto silencioso no es fácil en un mundo que todo lo muestra. Pero es precisamente ahí donde radica su poder. Mientras los demás buscan atención, tú buscas alineación. Mientras otros hablan, tú decretas y callas. Y esa diferencia se siente. La energía no se dispersa, se concentra. La manifestación se vuelve inevitable. Florence recomendaba acompañar el silencio con gratitud. Decía que cuando sientas la necesidad de hablar, en su lugar agradezcas. La gratitud es una forma de comunicación sagrada que no rompe el sello vibracional. Cada vez que digas gracias por adelantado, estás reforzando la certeza de que ya recibiste. Si has colocado un número en tu billetera, si has hecho tu decreto, ahora entra en silencio. No busques señales, no midas el tiempo, no te preguntes cuándo. Esa impaciencia es ruido. En lugar de eso, cada vez que lo recuerdes, di en silencio, mi palabra ya fue cumplida. Esa frase es un ancla que mantiene tu vibración alta y tu mente en paz. Recuerda, el silencio no es vacío, es el lenguaje del poder. Es el espacio donde lo invisible se vuelve visible. Cuando guardas silencio después de decretar, la energía se alinea, la materia se organiza y el milagro se vuelve inevitable. Florence decía que el secreto silencioso es la prueba de la fe madura. El principiante necesita hablar para creer. El maestro calla porque ya sabe. Y cuando tú aprendas a callar después de decretar, verás cómo tus deseos dejan de demorarse. Porque el universo solo necesita una orden y un silencio. No cuentes lo que estás manifestando. Protégelo. Honra tu proceso. Deja que florezca en el momento perfecto. Y cuando finalmente se manifieste, comprenderás que el silencio no fue espera, fue poder en acción. Lo que se decreta en secreto florece con más fuerza. Perfecto.
Aquí tienes el capítulo 5, con una extensión aproximada de 1800 palabras. Es el cierre profundo del desarrollo doctrinal antes del cierre final del guión. Mantengo la energía oracular, cálida y autoritativa de Decreto Fortuna, y todas tus reglas formales. Sin comillas, sin punto y coma, sin 2 puntos, sin números escritos en cifras ni paréntesis. Capítulo 5. El número como sello de autoridad divina. Hay una energía que gobierna sobre todas las demás, una vibración que hace que la sustancia obedezca sin resistencia. Florence Scovel Shinn la llamaba la autoridad divina. Es el poder silencioso de quien sabe que no necesita pedir, porque ya heredó. La conciencia de que toda provisión fue dada antes de que existiera la necesidad. Y esa autoridad no se impone, se reconoce. Cada vez que tomas un número y lo usas como decreto, estás invocando esa autoridad. No estás suplicando al universo, estás recordándole quién eres. Porque el número, cuando se une a la fe, se convierte en una firma energética. Y una firma no ruega, confirma. Florence enseñaba que todo acto consciente que une palabra, intención y silencio se convierte en un comando creador. Decía que la fe es matemática espiritual y que la precisión es su idioma. Así como una fórmula matemática produce siempre el mismo resultado, una orden dada desde la certeza produce siempre manifestación. Lo que cambia no es la ley, sino el nivel de autoridad del que la pronuncia. Por eso, el número guardado en tu billetera no es un amuleto, es un sello. Es la representación material de tu palabra cumplida. No es la cifra lo que importa, sino la energía de quien la sostiene. Si lo guardas desde el miedo, se convierte en superstición. Si lo guardas desde la certeza, se convierte en mandato. Florence solía decir que la autoridad divina no grita, no explica, no convence. Habla una sola vez y luego descansa. Ese descanso es la señal del maestro. Porque quien tiene autoridad no necesita repetir la orden, sabe que será cumplida. Así opera la mente divina en acción. El número actúa como un canal que concentra tu energía creadora. Cuando lo escribes y lo llevas contigo, estás recordando cada día que la abundancia ya está obedeciendo tu voz. Cada vez que lo ves, tu subconsciente recibe la instrucción. El flujo está activado, la provisión está asegurada. Esa repetición interna, sostenida en silencio, genera una nueva frecuencia mental. Tu mente deja de esperar y empieza a emitir. Florence explicaba que el subconsciente no entiende lenguaje humano, entiende vibración. Por eso, cuando asocias un número con la sensación de cumplimiento, estás enviando al subconsciente una señal de autoridad. Esa señal no admite oposición. El subconsciente la acepta como orden, y todo en tu entorno comienza a alinearse con ella. Personas, oportunidades y recursos se reacomodan sin esfuerzo aparente. El número se convierte entonces en un símbolo vivo. Cada vez que lo recuerdas, la energía de la autoridad divina se reactiva. No estás afirmando, estás confirmando. No estás deseando, estás decretando. Y el universo, que no puede negarse a la voz de su creador, cumple. Florence decía que el dinero no responde al merecimiento, responde al mando, porque la sustancia no razona, obedece. No pregunta si lo mereces, reconoce si lo sabes. Cuando tu vibración es firme, la ley actúa sin demora, y el número sirve para mantener esa vibración constante, como una cuerda afinada que nunca se sale del tono. Ella contaba que una de sus alumnas, llamada Margaret, había vivido toda su vida en deuda. Decía que sin importar cuánto ganara, siempre terminaba debiendo algo. Florence le pidió que escribiera el número 7 en un papel y lo guardara en su billetera junto a una afirmación de autoridad. Le dijo que cada vez que lo recordara, debía pronunciar en silencio: todo está bajo mi dominio divino, nada me falta. Margaret comenzó a hacerlo sin comprender del todo, pero con fe. En pocas semanas, una deuda antigua fue saldada,
y nuevas oportunidades llegaron sin esfuerzo. Florence le explicó que lo que había cambiado no era su suerte, sino su identidad vibracional. Dejó de verse como deudora y empezó a reconocerse como dueña. Esa es la diferencia entre suplicar y ordenar. El número había sido el recordatorio constante de su nueva posición espiritual. La autoridad divina es un estado de conciencia donde ya no dudas, ya no temes y ya no persigues. Es el punto donde comprendes que tu palabra tiene el mismo poder que la palabra creadora. Florence decía que el ser humano fue hecho a imagen de la mente divina no por su forma, sino por su capacidad de crear con la palabra. Y cuando recuerdas eso, dejas de vivir como mendigo y comienzas a vivir como heredero. El número funciona entonces como una llave vibracional, no porque contenga magia, sino porque concentra intención. Tu fe se vuelve tangible, visible, ordenada. Es una manera de sostener la energía del cumplimiento a lo largo del día. Cada vez que abres tu billetera, el símbolo te recuerda quién eres y cuál es tu posición en la ley. Ese recordatorio constante disuelve la duda, y donde no hay duda, la manifestación es inmediata. Florence insistía en que la autoridad divina no tiene nada que ver con orgullo ni con ego. Es humildad consciente, porque reconocer tu poder no te separa de la fuente, te une a ella. Cuando hablas con autoridad, no estás imponiendo tu voluntad, estás permitiendo que la voluntad divina se exprese a través de ti. Tu palabra se vuelve canal del orden universal. Por eso, cada vez que uses el número de poder, hazlo con reverencia. No lo muestres, no lo expliques, no lo uses como adorno. Trátalo como lo que es, un sello entre tú y la ley. El silencio lo mantiene puro, la fe lo mantiene activo, la gratitud lo mantiene vivo. Florence decía que el universo obedece al tono interior, no a las palabras externas. Si dices, soy abundante, pero en tu interior sientes miedo, la ley escucha el miedo. Pero si pronuncias tu decreto con serenidad, la energía responde a esa calma. La autoridad se siente, no se actúa. Ella también explicaba que la autoridad divina se fortalece con la disciplina. Cada vez que cumples una palabra contigo mismo, refuerzas tu poder creador. Si prometes algo y lo cumples, tu mente aprende que tu palabra es ley. Pero si prometes y fallas, tu subconsciente deja de creer en ti. Por eso, Florence pedía a sus estudiantes que se volvieran fieles a sus propias palabras. Decía que el universo solo confía en quien confía en sí mismo. El número en tu billetera te recuerda esa fidelidad. Es una promesa silenciosa de mantenerte en alineación con la ley. Cada vez que lo ves, reafirmas tu compromiso con la certeza. Y esa constancia convierte tu fe en autoridad. La autoridad divina también transforma la relación con el tiempo. Cuando sabes que tu palabra ya fue oída, no esperas con ansiedad, esperas con gratitud. El tiempo deja de ser una prueba y se vuelve un aliado. Todo llega en el momento exacto, porque el universo no se equivoca. Esa paz interior es la señal de que has activado la verdadera fe. Florence enseñaba que la manifestación no es más que una ecuación perfecta entre pensamiento, palabra, emoción y silencio. Cuando esas 4 fuerzas se alinean, el resultado es inevitable. El número funciona como recordatorio de esa alineación. Es una pequeña brújula energética que te mantiene centrado incluso cuando la mente se distrae. A veces, el universo responde con rapidez. Otras veces, necesita reacomodar piezas invisibles. Pero la ley es exacta. Tu tarea no es acelerar el proceso, sino sostener la vibración. Florence decía que el decreto más poderoso es aquel que se mantiene sin alterar. Cada duda, cada queja o cada intento de control debilita la ecuación. Pero la fe estable crea resultados estables. El número, cuando es sostenido con serenidad, se convierte en tu sello de continuidad. A través de él, declaras al universo que tu decisión es firme, que tu palabra no cambia. Y el universo, que responde a la constancia, cumple. Florence contaba que algunos de sus alumnos, al ver que su decreto se cumplía, se asombraban. Ella les respondía, «No te sorprendas,
solo se cumplió la ley. Porque los milagros no son excepciones, son obediencias. La autoridad divina no busca sorpresas, busca precisión. Esa es la diferencia entre desear y decretar. El deseo se mueve por carencia, el decreto se mueve por certeza. Cuando eliges tu número y lo consagras en silencio, estás diciendo a la vida: mi orden está dada y nada puede alterarla. Esa vibración de dominio amoroso convierte la energía del dinero en aliada. Ya no lo persigues, lo diriges. La autoridad divina también implica responsabilidad. Florence recordaba siempre que el poder sin pureza se vuelve dominio. Por eso pedía que cada decreto estuviera acompañado de amor. Decía que la abundancia verdadera no se usa para demostrar, sino para servir. Cuando decretas desde el amor, tu prosperidad se expande sin límites, porque el universo reconoce su propósito. Cada vez que guardas tu número, recuerda que no estás invocando dinero, estás recordando tu herencia. Estás alineando tu mente con la ley perfecta que rige toda creación. Y esa ley responde con precisión, porque no conoce el error. El dinero no obedece al fuerte, obedece al consciente. El número en tu billetera es un recordatorio de esa conciencia. No es una superstición, es una fórmula viva. Es la manera en que conviertes la fe en materia, el pensamiento en forma, el decreto en resultado. Y cuando lo entiendes, ya no temes perder, porque sabes que nada puede escaparse de la mente que manda con amor. Florence enseñaba que la autoridad divina se siente como un silencio profundo en el corazón. No hay ansiedad, no hay lucha, solo certeza. Cuando llegas a ese punto, cada palabra que pronuncias se cumple, y cada silencio que sostienes crea. El número que guardas no es una promesa al futuro, es una afirmación del presente eterno. Es tu firma vibracional ante el universo, el sello que declara: la obra está cumplida. Y cuando ese sello se activa, el dinero deja de ser un visitante, se convierte en un residente, porque reconoce en ti la voz de quien manda en nombre de la ley. Esa es la enseñanza final de Florence Scovel Shinn. La palabra crea, el número ordena, la fe sostiene, el silencio cumple. Y cuando las cuatro fuerzas se unen en armonía, el universo entero obedece. Todo lo que has aprendido hasta aquí no es teoría espiritual, es una ciencia exacta de la mente divina. Cada palabra, cada símbolo, cada número ha tenido un propósito: recordarte que la abundancia no se conquista, se ordena. Florence Scovel Shinn lo enseñó con la serenidad de quien ya había comprobado la ley. Decía que cuando tu conciencia se alinea con el orden del universo, el dinero deja de moverse por esfuerzo y empieza a obedecer por resonancia. Y eso fue lo que Evelyn descubrió cuando escribió aquel número y lo guardó en su billetera. No fue el papel lo que cambió su vida, fue la vibración que nació dentro de ella. El número se convirtió en una afirmación constante de certeza. Cada vez que abría su billetera y sentía gratitud, su mente reafirmaba que el cumplimiento ya estaba hecho. Y así, sin ansiedad, sin duda, el flujo regresó. La abundancia no vino a rescatarla, vino a reconocerla. Esa historia no es un recuerdo del pasado, es una instrucción para ti, porque cada persona tiene su propio número sagrado, su propia llave vibracional. El tuyo puede ser el 7, símbolo del cumplimiento divino, o el que tu alma elija. Lo importante no es la cifra, sino la conciencia con la que lo sostienes. Guarda tu número con respeto. Dóblalo como quien guarda una promesa. No lo muestres, no lo expliques, no lo justifiques. Solo recuerda que cada vez que lo miras, estás activando la ley de la fe cumplida. Y el universo, que no olvida una sola orden emitida con certeza, responderá en el momento exacto. Florence solía decir que la fe es el acto más silencioso y más poderoso que existe, que el dinero no llega a quienes lo persiguen, sino a quienes descansan en la seguridad de su herencia divina. Y cuando lo haces, ya no necesitas rogar. Hablas con autoridad, y la sustancia obedece.
El número en tu billetera es un testigo silencioso de tu poder creador. No necesitas que nadie lo entienda, porque el universo ya lo entendió. Mientras tú lo sostengas con fe, la energía se moverá. La mente divina no puede resistirse a la vibración de quien ya sabe que ha recibido. A partir de hoy, trata tu billetera como un altar y tu palabra como una llave. No la uses para pedir, úsala para ordenar. Bendice cada billete que entra y sale, porque lo que bendices se multiplica. No temas al gasto, porque lo que sale con amor regresa multiplicado. Y sobre todo, no olvides la enseñanza de Evelyn. Ella no necesitó cambiar su trabajo, ni buscar suerte, solo cambió su frecuencia. Su certeza se volvió su riqueza. Eso es todo lo que la ley requiere de ti. Fe firme, palabra clara, silencio sagrado. Ahora, para sellar este conocimiento, escribe en los comentarios la frase que abrirá tu propio ciclo de cumplimiento. Hoy activo mi número sagrado en silencio. No lo escribes por costumbre, lo escribes para dejar constancia vibracional de tu decisión. Es tu contrato con el universo, y el universo siempre cumple. Y si este mensaje despertó algo en ti, compártelo con alguien que aún lucha por entender la abundancia. No lo compartes por mí, lo compartes por la ley, porque lo que compartes desde la fe vuelve multiplicado. Recuerda esto, no hay azar, solo obediencia. No hay esfuerzo, solo alineación. El dinero no responde a la necesidad, responde a la autoridad. Tu palabra ya fue oída y tu número ya está activo. Guarda silencio, agradece y observa. La abundancia no se busca, se recibe, y tú acabas de reclamar la tuya.